Muy buenas tardes, familia. Un saludo, soy Luis, están en la caja de Pandora. Y bueno, antes de Navidad, pues este es el último programa. El último programa, desde mi punto de vista, de los que hacemos normalmente también del año. Porque yo no volveré ya hasta pasado el 3. Bueno, pasado, creo que después de Reyes. Pero bueno, pues estará antes Carlos haciendo vídeos. Entonces, deciros que, bueno, empezamos ahora ya el renacimiento de la Rosa y la Cruz, los Rosacruces con Adrián García. Luego a las 6, conciencia cuántica, un nuevo modelo un nuevo modelo de vida en los tiempos actuales con el doctor Joel Rugerio. Luego a las 7 también neurociencia y elementos de control mental, también con el doctor José Osuna. Y cerraremos conmigo especial preguntas del chat para cerrar ya lo que queda de año y felicitaciones y avisaros de todo lo nuevo. Pues ya está, dicho esto, entramos con Adrián. Málaga, Málaga, ¿dónde está Málaga? ¡Pam! ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. La verdad que ya disfrutando de las fechas, ¿no? Que es una época del año más recogidita, más tranquila y sobre todo más de ir para adentro, ¿no? Que un poco, hoy vamos a hablar un poco de eso, pero que básicamente, ¿no? Cuando hay menos luz durante el día, pues nos invita, como al resto de seres vivos, ¿no? A ir a la cueva, a ir hacia adentro, a meditar, a pensar y a recogernos un poquito, ¿no? Y bueno, en realidad el programa de hoy va de eso, lo que pasa que eso llegaremos al final, ¿no? Como has dicho bien, vamos a hablar de Rosacruces, del rosacrucismo, y la verdad es que creo que va a ser un tema interesante porque enlaza con todo lo que está pasando ahora mismo, ¿no? Con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, por eso ese titular, El renacimiento de la Rosa y de la Cruz, ¿no? O de la Rosacruz, como queráis. Porque básicamente estamos en un momento crítico, ¿no? A nivel de humanidad. Entonces, creo que es un buen momento para hacer este programa. Pues yo, Adrián, la semana que viene empezaré a editar matemáticas védicas y he encontrado unos vídeos que ponen del Callis, no sé, voy a ver cómo está el tema y los iremos poniendo también. Muy Pues bien. dicho eso, damos paso para que dé tiempo. Adelante, a jugar. Muy bien. Pues voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a buscar la presentación. Vale, aquí le tenemos. Perfecto. Vamos a ver. Esto que ajuste bien. Bueno, hemos puesto aquí he puesto una imagen sugerente, ¿no? Que es un poco de resumen de la simbología rosacruciana, ¿no? Hay como 4 imágenes superpuestas unas con otras, algunas las veremos, otras no. Y nos dará tiempo de comentar algunas cositas y otras no, evidentemente, porque hay muchísimo que hablar sobre lo que es el movimiento Rosacruz, el rosacrucismo y demás. Pero evidentemente es un programa de 1 hora y llegamos hasta donde llegamos, ¿no? Entonces, pues bueno, pensad que hoy vamos a comentar un poquito. Si os gusta el tema, podemos ampliarlo en otros programas. Pero la idea principal es que tengáis un poquito de idea de qué consiste el movimiento rosacruciano, qué es, de dónde sale y, sobre todo, vamos a desvelar algunos de los misterios, ¿no? Como siempre hacemos, desde la perspectiva matemática y de mi particular investigación, ¿no? Que al final pues tiene que ver con el conocimiento de la escuela invisible, que no es ni más ni menos que el origen también de todo lo que son las fraternidades y la Rosacruz, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿de dónde sale todo esto? A ver, a principios del siglo XVII hubo un revuelo importante en la sociedad europea, especialmente en Austria, en Alemania, ¿no? Pero de repente apareció un manifiesto que se llamaba Fama Fraternitatis, que básicamente alegaba que era, bueno, pues una especie de legado, ¿no? de un señor, un tal Christian Rosenkreuz, ¿no? Evidentemente el nombre ya os podéis imaginar que está en clave, ¿no? Porque al final Christian Rosenkreuz, al final nos está hablando ¿de qué? De la Rosacruz cristiana, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos un nombre que nos está marcando un poquito todo el contexto en el que se mueve todo este orden místico, ¿no? Que es el rosacrucismo. Y entonces, pues básicamente aparece el Fama Fraternitatis y en el Fama Fraternitatis explica un poco la historia de este señor, de Christian Rosenkreuz, que estuvo viajando por Oriente, explica todo el periplo, ¿no? No vamos a entrar en eso porque, evidentemente, como ocurre con otros libros sagrados, ¿no? Ya no digo religiosos porque
En fin, puedes irte a religiones, pero te puedes ir a otros movimientos místicos, ocultistas o lo que queramos, ¿no? Que al final siempre todo está narrado en clave metafórica, ¿no? Para, pues de alguna forma, que solo sea comprendido por la gente que está iniciada, ¿no? En todo el tema. Entonces aquí pues nos explica un poco todo el, digamos, el periplo de conocimiento que hizo Christian Rosenkreuz y que al final, pues bueno, pues digamos que en el manifiesto lo que se explica es que se ha encontrado la tumba de Christian Rosenkreuz, que supuestamente nació en 1378, ¿no? Luego murió más tarde, 106 años después, es un número interesante. Hoy no lo analizaremos porque no nos va a dar tiempo, pero bueno, que digamos que produjo un impacto muy fuerte en la sociedad europea de aquella época y de hecho, bueno, pues se atribuye digamos, mucha influencia dentro de lo que es el movimiento rosacruciano, dentro de lo que es la propia ciencia y lo que es todo lo que es, digamos, el contexto de la sociedad del momento, ¿no? Al año siguiente volvió a salir otro manifiesto, en este caso fue el Confessio Fraternitatis, y varios años después acabó saliendo el tercero, que eran las bodas alquímicas, ¿no? Entonces, bueno, al final lo importante de todo esto es que lo que es el rosacrucismo nace de, como digo, de esa escuela de las eras, de la escuela invisible, ¿no? De todo este conocimiento que llevamos analizando desde hace bastantes programas, ¿no? Vamos a poner aquí una imagen de supuesta, bueno, una imagen artística de Christian Rosenkreuz y una imagen artística de lo que sería la supuesta cripta, ¿no? Donde se lo halló, que esa propia cripta pues era como una especie de mapa del conocimiento, de la sabiduría, de la creación, ¿no? Que es un poquito lo que estamos desvelando en estos programas, ¿no? Y entonces, como digo, pues bueno, pues digamos que el origen de todo esto al final siempre viene a ser el mismo, ¿no? Nos vamos remontando hacia atrás en las civilizaciones, en las culturas y vamos a acabar siempre en esa cultura raíz, ¿no? Que nos lleva al conocimiento que ya llevamos desvelando toda esta serie de programas, ¿no? Y que está relacionado con geometría, con matemáticas y que tiene que ver básicamente con el conocimiento de ese ser superior, supremo, como lo queramos llamar, ¿no? Que es el creador y, sobre todo, el que está encima de él, que sería el absoluto, ¿no? O el origen de todo, que es lo que podríamos denominar Dios, ¿no? Entonces, pues bueno, hay multitud de historias sobre el rosacrucismo. Sí comentar que antes de empezar a entrar un poquito más, ¿no? Que dentro del símbolo que ellos utilizan, uno de los símbolos principales, que es la rosa, que es eminentemente un símbolo oriental, ¿vale? Y tal, bueno, pues evidentemente así lo narra el Fama Fraternitatis, ¿no? Pues que estuvo viajando por Oriente y tal. La rosa es una flor muy característica del conocimiento oculto en Oriente y entonces, pues bueno, pues es un símbolo que fue recogido por el misticismo occidental, ¿no? Antes que el rosacrucismo, pues fue recogido pues por la rama civil de lo que eran los caballeros de la Orden del Temple, que lo estuvimos comentando hace varios programas, y básicamente pues esa orden, esa parte civil de los caballeros de la Orden del Temple eran los fedeli de amore, los fieles de amor, ¿no? Y en esta imagen, pues a la derecha tenemos a Dante Alighieri, que era denominado entre ellos como el poeta supremo, ¿no? Que escribió muchas obras y entre ellas la Divina Comedia, que como ya sabemos, básicamente es como si dijéramos el crisol generatriz de la lengua italiana moderna, ¿no? Esto es otra cosa, otro fenómeno que ocurre con estas escuelas que proceden de la sabiduría de las eras, ¿no? Que acostumbran a ser las que generan esa base para los nuevos lenguajes, incluso para los neologismos, ¿no? Porque al final están fijando conceptos que han estado siempre ahí en las palabras nuevas que circulan a nivel social, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí tenemos a los fieles de amor, a los fedeli de amore, que utilizaban la rosa como símbolo bastante antes que la Orden Rosacruz, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo algunas láminas, algunos símbolos, algunas cositas. No sé si esto que estamos viendo aquí, los que nos estáis viendo en directo en este momento, podéis distinguir algún símbolo que hemos visto en otros programas, pero hay uno muy característico. Fijaros que esto es
supuestamente una estrella de 6 puntas a la cual la séptima punta ha quedado oculta, perdón, la sexta punta ha quedado oculta, veis que hay una circunferencia. Y aquí tenemos, entonces, se nos ha convertido, en vez de un triángulo, en un trapecio, ¿no? En un trapezoide. No sé si a ti te suena eso, Luis. Repite, que estaba compartiendo. ¿Qué símbolo? Tranquilo, no te preocupes. No, este símbolo que vemos aquí, que es el del centro, sería un hexagrama. Sería un hexagrama, pero tiene una punta tapada. Y entonces estaba comentando que justamente esa punta tapada hace que estemos viendo aquí un trapezoide, que no sé si aquí los que nos están viendo recuerdan a qué se asemeja ese símbolo. Pues casi. En este caso ese trapecio, ¿vale? Es un símbolo del nombre hebreo del creador, Yod-Heh-Vav-Heh, ¿vale? Que sus lados valen igual que las letras, ¿no? El de arriba valdría 10, este valdría 5, este valdría 5 y este valdría 6, ¿vale? No está en proporción en este caso, pero evidentemente es una insinuación de ese símbolo, ¿vale? En fin, bueno, aquí tenemos una entre las dos águilas, como podemos ver, bueno, que en realidad es una águila bicéfala, ¿vale? Que es otro símbolo característico de la alquimia. Vemos aquí como una especie de sol, ¿no? Y aquí como una especie de crisol entre las dos águilas. Y aquí vemos a la luna, ¿no? O sea, fijaros cómo se mezclan los símbolos, en este caso, bueno, pues orientales, con los símbolos alquímicos, junto con lo que es el simbolismo que ya se atribuye a los propios movimientos rosacrucianos, ¿vale? Es decir que, y esto es súper importante, que hay muchísimas escuelas distintas Rosacruz y movimientos rosacrucianos, ¿vale? Que cada uno tiene sus virtudes y sus defectos, no existe ninguno perfecto, como siempre, evidentemente, y que al final, y esto es muy importante, lo que es la esencia del Rosacruz no pertenece en realidad a ninguna logia ni a ninguna fraternidad, sino que el Rosacruz en sí mismo es el personaje espiritual, es la figura espiritual que es capaz de caminar ese camino, ¿no? Que conecta lo que está arriba con lo que está abajo, la rosa y la cruz, y se convierte en un maestro de los dos mundos, ¿no? Esto sería la esencia del Rosacruz, ¿no? Entonces, aquí en esta imagen tenemos dos símbolos importantes. A la izquierda tenemos una cruz, ¿no? Súper repleta aquí de simbolismo hermético, cabalístico y de todo tipo, ¿no? Que nos está, bueno, que forma parte de la escuela de la Aurora Dorada, de la Golden Dawn. Bueno, una escuela que, bueno, pues ha tenido sus momentos álgidos, sobre todo cuando se fundó, ¿no? Cuando la fundaron los que comenzaron con todo el tema y, bueno, que quizás el integrante más conocido de la Golden Dawn, ¿no? de la Aurora Dorada, fue Aleister Crowley, que fue un personaje muy controvertido, un tipo que se hacía denominar la bestia, ¿no? Y que, bueno, que tuvo mucha influencia en todo lo que es la historia contemporánea, tanto en la industria del cine, de la música, como influencia en gente poderosa, políticos, demás. Bueno, fue un tío muy carismático con un gran conocimiento del tema místico esotérico y que, bueno, pues a su manera pues generó un impacto bestia, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una pequeña anécdota, ¿no? de la Aurora Dorada. A la derecha tenemos un movimiento que no es, entre comillas, autodenominado Rosacruz, que es la escuela teosófica de Madame Blavatsky, ¿no? Que la tenemos aquí en una imagen. Y, bueno, podemos ver otra vez todo tipo de simbolismo. Vemos aquí símbolos que pertenecen a distintas, digamos, raíces del misticismo, tanto oriental como de otros lugares del mundo. Y bueno, pues vemos símbolos, en este caso geométricos, ¿no? Como es el cuadrado y el triángulo, que son característicos de las escuelas rosacrucianas. Luego explicaremos por qué, aunque no he puesto una diapo para explicarlo correctamente, pero vais a entender el porqué del cuadrado y el triángulo, ¿vale? O uno de los porqués, en este caso matemático. Comentar que ellos a su vez, bueno, todas estas tendencias, escuelas, fraternidades, rosacruces, aparte de estos manifiestos que aparecieron en el siglo XVII, ¿no?
con un supuesto origen, como digo, en el siglo XIV, a través de Christian Rosenkreuz, pues en realidad tienen un origen mucho más antiguo, ¿no? Pero antes de comentar esto, me gustaría mostrar la imagen de este señor, Edward Bulwer Lytton, ¿no? el primer barón de Lytton, un lord británico de finales del siglo XIX. Este señor pues, ha tenido una influencia bestial en lo que es la historia moderna. Escribió bastantes libros, ¿vale? Era periodista, era político, bueno, tenía un currículum bastante amplio, ¿vale? Pero entre sus obras existen dos que destacan especialmente. Una es Zanoni, que es una novela en la que bueno, él explica las peripecias de un personaje con unos poderes espirituales importantes, ¿vale? El tal Zanoni. Y este Zanoni, pues bueno, pues dentro de lo que es la propia obra, todo lo que es el corpúsculo de desarrollo de la novela, básicamente está fundamentado en lo que serían los preceptos rosacruces, ¿no? Y entonces, bueno, es una novela que causó un impacto bastante importante en Europa. Es muy interesante, yo la he leído, os la recomiendo. Y bueno, pues de ella se pueden extraer bastantes cositas útiles, ¿no? Dentro de lo que es el conocimiento de las órdenes rosacruces y sobre todo bueno, pues de la escuela de las eras en general, ¿no? Aunque, bueno, pues ya sabemos que luego dentro de los relatos existen cosas como más fantásticas, evidentemente, ¿no? Pero no olvidéis nunca que la realidad siempre supera la ficción. Y a la derecha se ve la portada de la primera edición de otro libro que generó un impacto extraordinario, que fue Brill, la raza venidera, ¿vale? O la sociedad venidera. Y digo que generó un impacto muy fuerte porque, bueno, aparte de estos dos libros, fueron influencias principales, por ejemplo, para la escuela teosófica de Blavatsky, para otras órdenes rosacruces o rosacrucianas, de corte rosacruciano. En esta última que estoy citando, Brill, la raza venidera, pues bueno, pues fue una inspiración directa para los movimientos místicos en Alemania, la Alemania pre-nazi, ¿vale? Y de hecho existía un movimiento que era la Sociedad Thule, un movimiento ocultista, y dentro de ese movimiento ocultista, la Sociedad Thule, existía uno todavía más específico, que era la Sociedad Brill, que se dedicó a investigar un poquito todo lo que este hombre pues, nos planteaba en esta novela, que en teoría es una novela de ficción, ¿no? En la que explica que hay un personaje que de repente está explorando unas minas y pues, bueno, pues va a parar a un mundo subterráneo en el que se encuentra con una civilización antediluviana de gentes, ¿no? Que son parecidos a nosotros, pero que son mucho más avanzados, mucho más evolucionados, que tienen una tecnología alucinante, extraordinaria, ¿no? La tecnología del Brill, que lo que hace es extraer la energía de lo que nosotros llamaríamos, o se denomina clásicamente, ¿no? El éter o el vacío, ¿no? La energía del vacío. Y entonces, pues bueno, pues es toda una narración de cómo deviene pues este señor que parte de una sociedad europea de finales del siglo XIX, ¿no? Y se topa con una civilización que está absolutamente avanzada a nivel tecnológico, a nivel social, a nivel político y a todos los niveles, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy interesante. Es un libro también que, como digo, generó ondas expansivas muy, muy potentes, entre las cuales, pues bueno, pues que se generó esa sociedad Brill en la Alemania pre-nazi, ¿no? Y supuestamente fueron un motor para todo lo que fue el movimiento ocultista del Tercer Reich, ¿no? de Adolf Hitler, ¿no? y de toda la gente que le acompañó, que estuvieron viajando por todo el mundo buscando obras de arte, buscando artefactos especiales, buscando toda esa historia, ¿no? oculta que parecía estar ahí pidiendo a gritos que la encontraran, ¿no? Y entonces, pues bueno, como digo, pues todo esto tuvo un impacto muy fuerte. Luego, la propia sociedad teosófica de Blavatsky, ¿no? que de alguna forma recogió bastantes ideas de las que planteaba Bulwer Lytton, pues influenció a gente como Edison, como Tesla y otra gente súper famosa, ¿no? Entonces, pues bueno, el impacto que ha tenido todo esto a lo largo de la historia es mucho más grande de lo que podemos imaginar, ¿no? El propio Albert Einstein tenía uno de los libros de Madame Blavatsky, encima de su escritorio, La doctrina secreta,
Y, bueno, pues lo tenía ahí encima siempre. O sea, era como un libro de consulta que lo utilizaba para momentos en que se sentía, pues bueno, pues o bien desorientado o necesitaba un poco de inspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, con eso quiero dar a entender que realmente pues todo este corpúsculo de conocimiento, con sus derivaciones, sus desviaciones y sus interpretaciones varias, ha generado un impacto tremendo en la sociedad en la que vivimos, muchísimo más de lo que podamos imaginar, ¿vale? A veces positivo y a veces no tanto, pero ya sabemos que esas dos polaridades siempre están ahí, ¿no? Entonces, dentro de lo que, de toda esta corriente de pensamiento, nos vamos hacia atrás en el tiempo y tenemos a Pitágoras, ¿vale? ¿Por qué pongo aquí a Pitágoras? Porque, mirad, Pitágoras, de alguna forma, es la persona que trae el gnosticismo, que de eso quería hablar ahora, ¿no? A Occidente, ¿no? Él se va a iniciar a las escuelas místicas de Oriente, está con los egipcios, está con los caldeos de Babilonia, con los magos caldeos, está con los hindús, con los brahmanes, está también con los sacerdotes hebreos en Jerusalén, bueno, en lo que sería toda la cultura prehebraica, ¿no? Y todo el meollo de la cuestión que luego pues, ha llegado a nuestros días, ¿no? Y básicamente hace como una especie de síntesis de todo eso, ¿no? Es un secretista de mucho cuidado y lo que hace es, pues como digo, esa esencia la trae a Occidente, ¿no? En este caso a la Grecia contemporánea y pues bueno, pues va permeando de forma que pues luego después llega dentro de la escuela pitagórica pues gente como Platón, Aristóteles, ¿no? Pues ya sabemos que Platón luego funda la escuela platónica, luego llegan los neoplatónicos, etcétera, etcétera, pero todo eso está fundamentado en el conocimiento gnóstico, ¿no? ¿Qué es el gnosticismo? Porque es que estoy hablando aquí del gnóstico, ¿no? Y es que ¿qué es el gnosticismo? ¿Qué se entiende? Pues mirad, la palabra gnosis básicamente significa conocimiento, ¿no? Es el conocimiento profundo en realidad de cómo suceden las cosas, de dónde proceden, ¿vale? ¿Cuál es la naturaleza última de las cosas, ¿no? Esa es la gnosis. Entonces, básicamente en el cristianismo más antiguo, ¿no? El cristianismo más pretérito, existía la corriente gnóstica, que era una corriente muy fuerte, muy potente, que eran parte de toda esta filosofía pitagórica, ¿no? Que básicamente el gnosticismo se puede resumir a grandes rasgos como el intento de conocer desde un punto de vista más sistémico o científico cómo funciona la creación, ¿vale? Esto sería el gnosticismo. Para que lo entendamos, en palabras llanas, o sea, podría explicarlo de forma mucho más mística si queréis, pero de esta forma se entiende mejor. Al final, lo que nosotros estamos haciendo programa tras programa, si queréis, se podría clasificar dentro de la escuela gnóstica, ¿vale? O de un neognosticismo. Al final estamos desvelando los misterios de la antigüedad, los misterios de la creación y demás, desde un punto de vista científico, pero al mismo tiempo estamos incluyendo pues, toda la vertiente simbólica y todas las vertientes metafóricas que están detrás de todo ello, ¿no? De esa encriptación. Vamos a ver un poquito más sobre el tema del gnosticismo. Evidentemente, bueno, aquí vemos un símbolo del gnosticismo, que es la figura de Abraxas, que ahora lo comentaremos, que, bueno, al final nos está hablando de un dualismo, ¿no? Nos está hablando de que existe, por una parte, digamos, una energía buena y otra energía mala, ¿no? Está Dios todopoderoso, el absoluto, y por otro lado está el creador, ¿no? Que es, digamos, la figura maligna, si queréis, ¿vale? En este caso se ve como un dualismo puro, no como algo con connotación negativa, y que todo eso procede, a su vez, del zoroastrismo, ¿vale? Y del zoroastrismo procede del mazdeísmo, que es previo, ¿vale? Y en su lengua primigenia, Mazda significa sabiduría, ¿vale? Por lo tanto, mazdeísmo es la sabiduría o el conocimiento de Dios, ¿no? Porque el deísmo viene de Deus, ¿no? Y viene a su vez de Theos, que viene del griego, por lo tanto de Dios, ¿no? Que es el genitivo de Zeus. Al final estamos hablando de
Estamos hablando de lo mismo, del conocimiento de la sabiduría, de lo divino, ¿vale? Esto es el gnosticismo también. Entonces, básicamente el zoroastrismo es la explicación de todo esto, ¿no? Ahura Mazda, que es el ser supremo, al final es el ser supremo del bien, ¿no? Es el absoluto. Y por otro lado, pues bueno, pues está el otro, que es su opuesto, ¿no? Que al final a nosotros nos ha llegado a nuestros días a través del cristianismo, ¿no? Como Dios y el diablo o Satanás, si queréis, pero que al final encontramos esa dualidad constantemente reflejada en todas las culturas y religiones en la historia de la humanidad, ¿no? Dentro de todo esto que yo estaba comentando, nos encontramos históricamente, aquí en Occidente, al movimiento de los cátaros, ¿vale? Que quizás ha sido el último movimiento gnóstico religioso, podríamos decir, público, ¿vale? Porque ya sabéis que los órdenes místicos, todo lo que es el rosacrucismo, está dentro un poco de las escuelas místicas ocultistas, ¿vale? Es decir, existen, están ahí, pero no se van haciendo publicidad, ¿no? No es como una religión en la cual, pues bueno, pues tú vas captando tus adeptos y vas construyendo tus templos, tus iglesias y demás, y te vas expandiendo, ¿no? Que era el caso de los cátaros, ¿no? Estamos hablando de que pues eso, que los cátaros fueron el último movimiento gnóstico occidental que se expandió de forma extraordinaria en todo lo que fue pues Francia, ¿no? En el medievo, y que, bueno, pues que tuvieron un trágico final porque ellos tenían una forma un poco extremista de interpretar este dualismo que estamos hablando entre la bondad del ser absoluto y después, digamos, la maldad, si queréis, o el materialismo de la creación, ¿no? Y que básicamente ellos entendían que todo lo que existía desde un punto de vista material era maligno, ¿no? Y que todo debía ser rechazado, los placeres mundanales eran un pecado capital, todo era corrupción, ¿no? En el mundo material, en el mundo físico, y que en realidad, pues bueno, pues si analizamos en cambio lo que es la filosofía rosacruciana contemporánea, y yo creo que la filosofía rosacruciana original también, pues bueno, pues estamos hablando de que ese dualismo debe ser integrado, ¿no? Es decir, que vamos de la cruz a la rosa y a su vez de la rosa a la cruz, ¿no? Es decir, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Tenemos que dominar tanto la esencia espiritual como el mundo material, ¿no? No vale solo con quedarse con una de las dos partes. Y en esto, bueno, de esto adolecían los cátaros, ¿no? Aunque evidentemente pues dentro del catarismo existen pues distintas corrientes. Estoy haciendo una sobresimplificación de lo que fue el catarismo, claro, y evidentemente de todo lo que son los movimientos rosacrucianos, porque como digo, existen muchísimas fraternidades, distintas escuelas y líneas de pensamiento dentro de todo esto que estoy comentando, ¿no? Bueno, vamos a ver más cositas. Bien, fijémonos, aquí tenemos otro, bueno, estos fueron parte de un libro publicado en 1618, ¿vale? Pero para que veamos un poquito cómo el simbolismo rosacruciano, estoy empleando un poquito la imagen, está muy ligado, o está básicamente ligado, ¿no? Fijémonos a lo que es el simbolismo alquímico, por un lado, y por otro lado está muy ligado a lo que es, evidentemente, la emanación primigenia, ¿vale? Pues veis aquí el tetragrama, el nombre de Yahvé, ¿no? Del creador en hebreo, y todo lo que se deriva subsecuentemente, ¿no? Aquí hay todo tipo de símbolos, nos podríamos pasar un programa entero analizando solo esta lámina, ¿no? Hay muchísimo que ver. Bueno, podéis ver aquí en la puerta, ¿no? Que en el lado derecho visto desde dentro de la puerta o izquierdo, desde nuestra perspectiva, está la rosa y a la derecha o a la izquierda, según si lo estamos viendo desde dentro, pues está la cruz, ¿no? Y bueno, pues como digo, riquísimo a nivel simbólico, extraordinariamente interesante en cuanto a casar todo lo que es el simbolismo rosacruciano con el conocimiento de la alquimia, ¿vale? Prácticamente dijéramos que están así, ¿no? Emparentados de tal forma que casi están pegaditos, ¿no? Vamos a ver alguna lámina más. Esta también muy interesante. Vemos que está
Aquí tenemos otra vez el nombre del tetragrama. Fijaros, es escogido expresamente, ¿vale? Estas láminas precisamente por ser muy claro esto, ¿no? Y, bueno, pues aquí abajo una serie de personajes. Bueno, aquí tenemos la esfera celeste, que está partida por la mitad, ¿no? Que nos está enfatizando el dualismo del que hablábamos antes, ¿no? Todo lo que es el día y la noche, ¿no? Y dentro, pues, del día y la noche, pues, hay muchas disquisiciones de orden y, bueno, muchos detallitos. Y abajo, pues, bueno, dentro de lo que es la creación, pues, podemos ver a estos seres simbólicos, ¿no? Que tienen cuerpos humanos, alguno, pues, humano con cabeza de animal, ¿no? Como ocurre en Egipto, porque al final nos están atribuyendo, pues, bueno, toda una serie de características que le son propias a los animales que están, entre comillas, mezclados con las personas, ¿no? Y por aquí vemos a algunos animales. Vemos, por ejemplo, a los leones, está el águila, ¿no? Los leones que ya sabemos que son representativos del sol, de la simbología solar, y que al mismo tiempo, pues, son símbolo de la constelación de Leo, ¿no? Por aquí vemos un águila que está representando la constelación de Escorpio, en este caso, y al zodíaco Escorpio, pero que en este caso, pues, bueno, pues lo representa en su matiz más elevado, ¿no? Etcétera. Hay muchísimo más, como digo, hay mucho para ver, pero casi que vamos a avanzar un poquito más porque luego nos quedamos sin tiempo para preguntas y para analizar nada más, ¿no? Mirad, aquí tenemos otra representación, ¿vale? Que es súper compleja. Lo voy a ampliar un poquito para que la podáis ver. ¿Vale? Fijaros que hay cantidad de símbolos. Bueno, al final aquí tenemos todo lo que es el recorrido sobre lo que es el vocabulario alquímico o toda la cosmogonía alquímica y, bueno, todo en general, toda la lámina, ¿vale? Nos está hablando de bueno, pues todo lo que es la manifestación de la gran obra y cuál es el recorrido que se hace, ¿no? A través de la manifestación de la gran obra y los elementos que lo componen. Al final, un poco es todo eso. Entonces, para que veáis el impacto que tuvo todo esto, voy a leer un par de fragmentos que salen del libro que publiqué el año pasado, La revelación de la unidad, y que creo que van a ser interesantes para ilustrar todo ese impacto que estaba comentando antes de las sociedades rosacrucianas, de las fraternidades rosacrucianas dentro de la sociedad moderna, ¿no? Occidental. Fijaros, esto procede de una entrevista que le hicieron a Albert Einstein, un reportero de los Ohio Valley News de California, y dice lo siguiente. Estos son fragmentos escogidos de la entrevista, ¿vale? Originalmente está en inglés, yo lo tengo traducido aquí en el libro, esta parte de la entrevista, y os lo leo. Dice, entre libros de su escritorio, revistas, cartas, un buen número de pipas de fumar y libretas de notas, ante mi más completa estupefacción, una copia del libro de Madame Blavatsky, La doctrina secreta, en la esquina más alejada de su gran escritorio. Dice, ¿qué hace este libro aquí? El reportero, evidentemente. Dice, pregunté incapaz de controlarme a mí mismo. ¿Por qué? ¿Lo conoce? Respondió Einstein. Esta es la Biblia de los teosofistas. Como cualquier religión, ellos tienen su Biblia. Uno queda impactado por la extrema diferencia de este libro respecto al Antiguo y Nuevo Testamento. Es un libro muy raro y le comenté al profesor Heisenberg, mi colega físico, que consiguiera una copia y la guardara en su propio escritorio. Le recomendé que se zambullera en él cuando se sintiera condicionado por algún problema. La rareza de este libro es que puede relajarle o posiblemente inspirarlo. Es una caja de golosinas y misterios ambiguos pero solemnes. Que aquí me está recordando a Forrest Gump, ¿no? Madame Blavatsky es un poco agreste y un tanto irracional. Habla como si fuera el oráculo de Delfos. Pero tengo que admitir que he encontrado algunas observaciones interesantes en su libro, el cual fue publicado, como usted sabe, en 1888, en una época en que la física y la ciencia estaban todavía en pañales. Por ejemplo, aquí hay algo que ella dijo que me intrigó y me sorprendió en qué medida guarda relación con la física moderna. Él, Einstein, pasó una página con un papel deslizado dentro. Lo cité de La doctrina secreta. Esto muestra lo absurdas que son las confesiones simultáneas de la no divisibilidad y elasticidad del átomo. El átomo es elástico, ergo, el átomo es divisible.
y debe estar formado por partículas o subátomos. Y estos subátomos nunca son rígidos y en este caso representarían una dinámica sin importancia. O son elásticos y en ese caso están sujetos a divisibilidad y por consiguiente hasta el infinito. Pero la infinita divisibilidad de los átomos convierte la materia en meros centros de fuerza y descarta la posibilidad de concebir la materia como una sustancia objetiva. Hay otras muchas afirmaciones significativas aquí, las cuales he encontrado interesantes, pero para las que no tenemos tiempo de discutir ahora, concluyo. ¿Vale? Esto es un pequeño fragmento de la entrevista que le hicieron a Albert Einstein, como digo, este periodista de Jack Brown, del Ohio Valley News, y es muy interesante porque además él está nombrando a Heisenberg, ¿no? Otro físico eminente de su época, y evidentemente, al final, una copia de este libro también fue para las manos de Heisenberg, que seguro que se lo ojeó por lo menos y lo leyó, ¿no? Y claro, el ejemplo de Einstein pues no es único, ¿no? Ahora os voy a leer un pequeño fragmento que tiene que ver, en este caso, con otro científico que es fundamental para entender todo lo que es la ciencia occidental, que fue Leibniz, que fue coinventor de todo lo que es el cálculo diferencial junto con Newton. Y vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Cuando él, aterriza. Vamos a ver si encuentro aquí el fragmento. A ver, aquí está. Bueno, mientras busco el fragmento, comentaros que también Newton, al que he nombrado, estuvo implicado en todo este tema, porque al final Newton pues era un gran investigador en la alquimia y evidentemente quedó permeado por todos estos movimientos a la vez que fue permeado pues evidentemente Leibniz y que fueron permeados el resto de científicos célebres de su época, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. Vale. Esto es una cita del libro de Marcia Keith Schurer. Immanuel Swedenborg es agente secreto de la tierra y del cielo, ¿vale? En este caso, pues ha sido, bueno, lo he traducido también, ¿no? Dice, cuando Berzelius llegó a Hannover, en agosto, fue acogido por Leibniz, que cuidó al joven y brillante estudiante. Dado que el deseo de Berzelius de aprender del trabajo de las sociedades científicas, entiéndase, de estos movimientos ocultistas, Leibniz pudo ofrecerle una gran cantidad de información. El filósofo tenía una larga experiencia en las organizaciones de las sociedades científicas rosacruces y masónicas, ¿vale? Y nos está dando otro digamos, elemento, ¿no? Que es que, evidentemente, la masonería y el rosacrucismo se han cruzado en muchos lugares, ¿no? En su juventud, Leibniz mismo formó parte de la Sociedad Alquímica de Nuremberg. O sea, ya tenemos tres elementos, ¿no? Masonería, rosacrucismo y alquimia. En 1666-1667, la cual tenía contactos con una temprana red rosacruciana. Sus estudios de la literatura rosacruciana y cabalística influenciaron sus teorías matemáticas que publicó en el Tratado de Arte Combinatorio en 1666. En 1672, mientras estaba en Holanda, Leibniz compartió mucho tiempo con Constantin y Christian Huygens, que le informaron de que Sir Robert Moray, su íntimo amigo, fue el alma de la Royal Society inglesa y era evidentemente íntimo de los Huygens, ¿no? Le informaron también que probablemente que Moray, un seguidor escocés de los Stuarts, fue estudiante de la Orden Rosacruz y un ardiente masón, ¿vale? Pues bueno, estos son pequeños fragmentos para que veáis hasta qué punto, pues, todo esto que estamos comentando hoy, que parece trivial, ¿no? Y que parece, al final, pues, bueno, pues que es muy bonito, muy simbólico y tal, pues ha estado moviendo las hebras de la sociedad occidental desde que tenemos conocimiento de ella, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es extremadamente interesante y sobre todo entender cómo, por ejemplo, personajes como Leibniz, Newton, Einstein y toda esta gente, ¿no? Dedicaron tiempo a intentar comprender estos misterios, porque al final de lo que estamos hablando es siempre de lo mismo, ¿no? Cómo se materializan, cómo se manifiestan las cosas en nuestra realidad material, si queréis que le llamemos así, que no existe la cosa, tal y como comentaba Albert Einstein en ese fragmento en la entrevista de Ohio Valley News, que al final
pues bueno, pues aterrizan de algún lugar, ¿no? Y que pues sabemos que ese lugar es ese ámbito que todas las religiones y movimientos místicos han denominado, pues, Dios, ¿no? Ese plano espiritual de orden superior y que al final, pues bueno, pues esa comprensión nos va a permitir movernos mejor en este plano en el que nosotros estamos operando, ¿no? Que es el plano material o plano físico. Entonces, vamos a ver, de todo esto que hemos estado hablando, vamos a ver varias cositas para retomar todo lo que es, dejemos atrás el simbolismo, vamos a entrar al simbolismo matemático, ¿no? Fijaros que el año que os he dicho que Christian Rosenkreuz supuestamente nació, ¿no? Ese Rosacruz cristiano o cristianismo Rosacruz, ¿vale? Que es el nombre de él, fue el 1378, ¿no? ¿Y de dónde viene ese año? Porque evidentemente es un año simbólico que está encajado ahí, como fue, por ejemplo, el año de creación de la Orden de los Caballeros del Temple, que lo vimos hace varios programas, que nos llevó a una deducción matemática, no sé si lo recordáis, pues en este caso aquí tenemos varias joyas también, ¿vale? Hay la primera, que es esa primera parte de la fecha, que es 1378, ¿no? Pues el 137, que básicamente al final pensad que todas estas sociedades, movimientos místicos y demás, los que vienen sobre todo de Oriente, pero también los occidentales, se fundamentan en el conocimiento que procede de las escrituras sagradas, ¿no? Y entonces, en este caso, evidentemente, de lo que se conserva más aquí en Occidente es lo que viene de todo lo que es la cultura hebrea, ¿no? Y dentro de la cultura hebrea, de la tradición hebrea, ¿no? Y precisamente esa tradición, es el nombre de esa tradición mística hebrea, que es la Kabbalah, ¿vale? El valor que tiene en gemátrico, ¿no? El valor de las letras que componen el nombre es 137. ¿Y por qué ese 137? ¿No? Porque además eso tiene una explicación que está ligada a las matemáticas, ¿no? Porque si no, no lo estaría comentando. No sé si os acordáis, hace varios programas que estuvimos analizando, bueno, hace varios no, unos cuantos programas, estuvimos analizando la Trinidad egipcia, que se componía de 3 dioses, la clásica me refiero, que es Osiris, que es el dios solar, Isis, que es la diosa lunar, y Horus, que es el hijo de ambos, ¿no? Y que esto estaba representado a través de un triángulo, el triángulo isíaco, que es un triángulo que procede de, entre comillas, la escuela pitagórica, si queréis, porque si nosotros cogemos los lados del triángulo, ¿no? En este caso lo tenéis aquí representado en pequeñito, dentro de esta figura de cuadrado más circunferencia, en la parte superior, tenemos, si os fijáis, el lado pequeñito que es 3, el lado cortito, luego el largo que es 4 y la diagonal que es 5, ¿no? Ahí tenemos cuadruplicado ese triángulo que estoy comentando, ¿no? Si nosotros cogemos ese triángulo y multiplicamos por sí mismo el número 3, que es 9, y 4 por 4, que es 16, lo sumamos es 25, que es igual al cuadrado de 5, que es 5 por 5, 25, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es supuestamente el teorema de Pitágoras, como digo, porque viene de Oriente también, y es mucho más antiguo. Pero que al final todo esto lo estoy explicando porque dentro de este símbolo, de esta circunferencia con este cuadrado, que es un cuadrado de 8 por 8, ¿vale? Luego llegaremos a eso, se produce este símbolo de aquí, esta línea vertical que parte de esa mitad por la que está partido el cuadrado y que aterriza abajo, ¿no? Y que sus valores son 5, la altura, y 8, la base, ¿vale? Pues resulta que precisamente esta altura y esta base representan la igualdad del perímetro de dos figuras. El perímetro es la longitud de los lados de las figuras, ¿vale? Que son el cuadrado y la circunferencia, que básicamente luego están hablando del cubo y la esfera, que ya sabéis que son el eje central desde el cual estamos desvelando todo este conocimiento desde hace muchos programas, ¿vale? Al final, estos valores, si los multiplicamos por 2, obtenemos lo que es los valores dentro de lo que es el nombre del tetragrama, el nombre de Yahvé, ¿vale? Cuya primera letra es Yod, que es esta que tenéis aquí a la derecha, que vale 10, y las otras 3 letras que son G, Bab, G, 5 más 6 más 5, que es 16, en total 26, ¿vale? Si nosotros cogemos un cuadrado del lado 16, multiplicado por 4 es 64, y queremos calcular cuál sería el radio de una circunferencia que tuviera exactamente la misma longitud total, o sea, es decir, su perímetro, ¿vale? Lo único que tenemos que hacer es dividir
esa longitud de 64 entre pi y entre 2, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que nos da 10,1, un poquito más, ¿vale? Con un poquito decimal, pero que se acerca mucho al 10 entero. Y es por ello que esa figura pues está representando el aterrizaje, simbólicamente hablo, porque desde luego, como veis, tiene su componente matemática pura, del aterrizaje de esa energía en el mundo físico, ¿vale? Y entonces, esa primera letra, ese número 10, esa yod, que es lo que la cultura mística hebrea considera que es directamente la emanación digamos, del creador, luego se subdivide en 10 séfiras, ¿vale? En 10 partes distintas. Hay 3 que están arriba, ¿vale? Que son estas 3 de aquí, que son Keter, Binah y Jokmah, ¿vale? Y luego tenemos otras 7 séfiras abajo. Estas, digamos, los mundos superiores son estas 3, por decirlo de alguna manera, y luego abajo tenemos estas 7. Luego es mucho más complejo todo esto, evidentemente, lo estoy súper simplificando porque vamos justos de tiempo, pero al final es de una sola cosa del creador, ¿vale? Número 1, parte en 3 cosas que están aquí arriba, que forman parte del árbol en la parte superior, y luego hay 7 cosas abajo que son las que definen en el mundo material, en el mundo físico, ¿vale? ¿Y por qué 7 y no 6 o 4? Pues mirad, es muy simple, ¿vale? Y tiene que ver con este enigma que tenemos aquí del cuadrado y la circunferencia, porque si los traspasamos a figuras geométricas, resulta que tenemos un cubo y una esfera, y un cubo tiene 6 caras y una esfera se podría considerar como una única cara, ¿vale? Y por lo tanto son 7, ¿vale? O sea, un principio supremo, luego existe el principio trinitario, el cubo, la esfera y el cubo con la esfera, ¿vale? Y finalmente, que tienen 7 partes, que son las 7 caras de estas 2 figuras, ¿vale? ¿Y por qué el número 8? Pues mirad, que es lo que completa la fecha de Christian Rosenkreuz. Pues precisamente por este cuadrado que tenemos aquí, ¿vale? Precisamente porque es un cuadrado de 8 por 8 y en muchos casos se ha codificado todo este conocimiento sagrado. Cada vez que aparece el número 8, nos está aludiendo a este cuadrado que es como un resumen, es una síntesis de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Entonces, otro ejemplo muy claro es el nombre de Jesús, Jesús, en griego, ¿vale? Que su valor es 888, que básicamente nos está hablando de la parte superior de esta figura, ¿vale? Este rectángulo de arriba, que si os fijáis es 3, ¿vale? Porque esta altura es 3, y arriba es 4 y 4, que son 8. 3 veces 8, 3 por 8, ¿vale? Que son 24. Es el área de este rectángulo. Pero claro, eso se puede expresar como 8, 8, 8, ¿vale? Y al mismo tiempo estamos hablando del retoño, ¿de acuerdo? Porque le podemos dar la vuelta a la figura, ¿de qué? Del creador, que es la otra mitad, ¿vale? De esta figura, de este cuadrado. Y bueno, pues esto sería el porqué de la fecha de Christian Rosenkreuz, ¿vale? Porque está encriptando todo este conocimiento que viene de Oriente, ¿no? Luego tenemos otro interesante para que lo veamos así rapidito, porque creo que nos quedan pocos minutos. Este es Abraxas, este símbolo gnóstico, ¿no? Y fijaros que abajo tenemos el nombre de Abraxas, ¿no? Que vale 365. Esto está en griego. 365 que son los días del año solar, ¿vale? Y aquí a la izquierda os he puesto la división de lo que es el cielo, los 360 grados, por sus 12 sectores, sus 12 símbolos del zodíaco, que cada uno de ellos vale o tiene una apertura, digamos en este caso, a nivel de grados de 30 grados, ¿vale? Todo lo que es la apertura a nivel angular, ¿vale? Por otro lado tenemos a este Abraxas, y ahora veremos por qué os explicaba lo del 30, ¿vale? Que tiene 2 piernas que son serpientes. Fijaros que serpiente en griego es fidi, que es 524, que es precisamente el ratio, la proporción que nos explica cómo calcular el área de la esfera inscrita dentro del cubo, que ya sabéis que es la figura suprema que hemos estado explicando en estos programas, o bien el volumen de la esfera en función del cubo, multiplicando por este 0,524 obtenemos el área de la esfera que está inscrita dentro, que es la esfera espiritual
que es la esfera que porta las proporciones, ¿vale? Iros a programas anteriores y lo entenderéis mejor. Finalmente, si queremos entender lo que significa Abraxas, ¿no? Que al final es un símbolo solar, como digo, le está claro con esto que estoy diciendo. Hay otro puzzle matemático que tiene que ver con todo esto que estoy explicando, con estos 30 grados de división de la esfera celeste en 12 sectores, ¿vale? Si nosotros cogemos el nombre del tetragrama en hebreo, la primera letra vale 10, que es Yod, sabéis que se lee de derecha a izquierda, es un idioma semítico, ¿vale? Si cogemos esos 30 grados y los dividimos entre 10, el primer número que vamos a obtener es 3, ¿vale? Que es el primer número del sumatorio de Abraxas, ¿vale? Si cogemos el siguiente número, que es 5, y dividimos 30 entre 5, vamos a obtener 6, que es el segundo número de Abraxas. Si cogemos el tercer número y dividimos 30 entre 6, vamos a obtener 5, y ya vamos a obtener los 3 números que son la síntesis del nombre Abraxas, ¿vale? Por lo tanto, Abraxas, como siempre, es el tetragrama, ¿vale? Sencillamente ha habido una translación sincrética entre las dos culturas, ¿vale? Y para que acabéis de ver, que ya creo que no nos queda tiempo de mucho más, este es otro de los símbolos, en este caso, de la escuela rosacruciana, no del gnosticismo, sino de la escuela Rosacruz, ¿vale? Que es esta cruz que tiene las 4 letras, ¿no? Que dice Rota o Taro, según se lea, ¿no? Según por donde empecemos. ¿Y qué hay de interesante en esto? Es que si nosotros hacemos la translación de estas letras al hebreo, ¿vale? Por lo tanto, estamos volviendo otra vez a esas culturas primigenias, a ese misticismo primigenio, y sumamos esos valores, nos vamos a encontrar con el número 216, que, como ya sabéis, también lo he explicado, es el número de la metempsicosis de la escuela pitagórica, es decir, el número de la reencarnación dentro de la escuela pitagórica, pero que además nos está dando el valor del área y del volumen del cubo perfecto tridimensional, que esto lo expliqué cuando vimos lo que fue el libro de Apocalipsis y también cuando vimos todo el tema del Arca de la Alianza, el nombre de Dios y demás, ¿no? Al final, si nosotros cogemos un cubo de lado 6, 6, 6, 6, ¿vale? Que es lo que representa a la cruz, que representa a la materia, ¿vale? Es una parte del eje. Nos vamos a encontrar en su centro, a la esfera inscrita perfecta, ¿vale? Pero esta esfera inscrita perfecta está dentro del cubo perfecto, que, como digo, es el cubo que su lado vale 6, porque si multiplicamos 6 por 6 por 6 obtenemos 216 y justamente ese cubo es el único a nivel tridimensional que tiene la misma área y el mismo volumen, ¿vale? Y bueno, pues ahí hemos desvelado otro de los símbolos de la escuela Rosacruz. Y nada más, porque se nos acaba el tiempo, solo recordaros que me podéis encontrar en esta dirección, en Linktree, ¿vale? Ahí vais a encontrar todos mis enlaces, que este librito tan majo, del que os he estado leyendo algún fragmento, vais a encontrar muchísimas más cosas que las que he estado contando hoy. Os lo recomiendo que nos regaléis para Navidad, que lo tengáis vosotros, ¿vale? Y que ahora mismo está todavía en la primera edición, ¿vale? No sé por cuánto tiempo más, porque se han vendido muchos y bueno, pues es que espero que los que lo tengáis lo estéis disfrutando y los que no, que lo disfrutéis cuando lo tengáis en vuestras manos. Y ya casi se nos acaba el tiempo, ¿verdad, Luis? Sí, no, comentaros también que en aulaspandora.com pues tenéis ahora un 15% de descuento y podéis conseguir pues exactamente las matemáticas áureas y la formación de crisálida para las personas que quieran estas navidades. Adrián, Abraxas, en la película Ascensión a Júpiter, eran la especie de humanos inmortales que cosechaban a los otros humanos. Correcto, al final todos son metáforas, Luis. Abraxas al final, ¿vale? Lo que nos está llevando es al conocimiento gnóstico. Entonces, al final, de alguna forma, lo que te están diciendo es que aquellos que tienen un conocimiento profundo del gnosticismo están por encima de los demás de alguna forma, ¿no? Porque tienen un dominio de lo que es la energía espiritual, la energía material, totalmente distinto, ¿no? Si queréis, otro día lo comentamos, aunque está muy relacionado con lo que ya hemos comentado en algún programa, respecto a todo lo que es el dominio de los distintos cuerpos que tenemos, ¿no? De los distintos cuerpos sutiles, que desde el punto de vista de un Rosacruz auténtico, no un Rosacruz de fraternidad, no, de logia. Estoy hablando de un Rosacruz auténtico, alguien genuino,
sería la capacidad de modificar lo que sucede aquí en el mundo material utilizando, pues eso, los distintos instrumentos que sean necesarios, ¿no? En este caso, pues bueno, pues una mezcla entre nuestra capacidad vibratoria, que es el sonido, la luz, la geometría, ¿vale? Evidentemente hay mucho más, pero esa combinación bien manejada, y no hace falta tecnología externa, ¿vale? Ya la tenemos toda, nos da la capacidad para elevarnos, ¿no? Y este es un poco el tema. ¿Nos están cosechando o no? No sé, tú te sientes cosechado, yo no me siento cosechado, pero No, claro. yo lo digo por los que se ponen lo que tú ya sabes. Ese 80% de que tú ya sabes que no es normal. Los estarán cosechando. Claro, pero todo eso sería presuponer que son los rosacruces que lo están haciendo, ¿no? O los gnósticos. Y eso no lo sabemos tampoco. O yo no apuntaría. Sí. Se supone que los que son inmortales. Los habrá que Bueno, yo diría que como todo, existe, como siempre comento, existe, por eso ahí está el enlace con lo que comentaba, ¿no? Que existe una doble polaridad siempre en danza y que al final lo que tenemos que aprender es a ser maestros de las dos polaridades, ¿no? Que no se puede vivir solo en una o solo en la otra. Bueno, pues nada, despídete del año, de la Navidad, de lo que quieras. Pues nada, ¿no? Oye, felicitarte a ti y a todos los que nos están viendo la Navidad, ¿vale? Que parece que es algo impopular hacerlo últimamente. Pues yo felicito la Navidad, ¿vale? La Natividad de la Luz, que es una festividad fantástica. Y la entrada del año para que pues tengamos un año magnífico, un 2022 que va a ser, yo creo, un revulsivo, un cambio, porque ya se están viendo indicios del cambio este año y yo creo que el 2022 va a ser el año en que el péndulo va a girar, va a cambiar de eje, de movimiento. Por lo menos para unos cuantos. Eso está claro, eso está claro. Invierten en ciertas cosas. Pues ahí lo dejo. Exacto. Luis, un abrazo a todos. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Pues vamos ahora ya con la segunda hora, familia.